Mucho gusto, soy Margarita Obando y este es mi análisis crítico del artículo 343 de la Constitución ecuatoriana. 3 constituciones, una historia educativa. Imaginemos por un momento que estamos en 1979, un país que acaba de salir de una dictadura, que se respira esperanza, pero que también hay muchas cosas que aún no se dicen y que no se reconocen. En esta constitución, que duró casi 2 décadas, el Ecuador era un estado unitario. ¿Qué significa esto? Que no se reconocía oficialmente la diversidad cultural, ni los pueblos indígenas, ni los afroamericanos. El único idioma oficial era el castellano. Las lenguas ancestrales estaban ausentes e invisibilizadas. La educación era uniforme y centralizada. Es decir, lo mismo que se enseñaba en Quito, se enseñaba en la Amazonía, sin importar si en esta región hablaban quichua, shuar o si tenían otra forma de ver el mundo. Y la participación comunitaria simplemente no existía. Las decisiones se tomaban desde arriba, sin escuchar a quienes vivían la educación desde abajo. Así fue durante todos estos 20 años, una educación que no reflejaba quiénes éramos como país. Pero en 1998 algo cambió. Por primera vez, el Ecuador se reconoció como un estado pluricultural y multiétnico. Se empezó a hablar de los pueblos indígenas y afroamericanos como parte esencial de nuestra identidad. Las lenguas indígenas fueron reconocidas, aunque con un uso oficial todavía limitado. Se hablaba de respetar y promover las culturas y la participación comunitaria empezó a abrirse paso, aunque tímidamente. El enfoque educativo se volvió más inclusivo, al menos en el papel, porque en la práctica muchas cosas seguían igual. Entonces, llegó 2008, una constitución nueva con una nueva visión. Ecuador se declaró un estado plurinacional e intercultural. Y eso no fue solo un cambio de palabras, fue un cambio de mirada. El artículo 343 marcó un antes y un después en nuestra historia. Se creó un sistema nacional de educación con principios de equidad, diversidad y calidad. Las lenguas indígenas pasaron de tener un uso oficial garantizado pasaron a tener un uso oficial garantizado y la participación comunitaria dejó de ser un adorno para convertirse en un derecho. Lo más importante es que el estudiante se convirtió en el eje del sistema educativo. Una educación que no solo enseña, sino que genera conocimientos, saberes, técnicas, arte y cultura. Una educación que se adapta, que evoluciona, que busca ser eficaz, inclusiva y de calidad. Este cambio progresivo refleja también una transformación profunda en las creencias de nuestra sociedad. Como lo menciona la revista Chaquiñán en su artículo Repensando la Constitución Ecuatoriana, y no es casualidad, como se relata en el libro Claves del Cambio Educativo en Ecuador, escrito en el 2018, esta reforma no fue solo legal, fue también cultural, porque no podemos tapar con un dedo la existencia de una población que representa cerca del 40% de los habitantes de nuestro país. Ecuador no solo es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, es también el único que por influencia de sus pueblos originarios reconoce derechos a la naturaleza en su constitución. En su territorio conviven 14 nacionalidades y pueblos indígenas, con una riqueza cultural que se expresa en sus lenguas, costumbres, forma de justicia, medicina, arte, cosmovisión, educación y mucho más. Por eso el artículo 343 no es solo una norma, es un reflejo de esa diversidad. Y dice claramente que el Sistema Nacional de Educación debe integrar una visión intercultural, acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Revisar esta historia para analizar el artículo 343 nos permite entender la relevancia de aplicar las reformas educativas como parte de nuestra evolución constante. Porque no, como dijo el filósofo George Santayana, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Y en educación, repetir los errores del pasado es condenar a las futuras generaciones. Muchas gracias.